Cuando hablamos de demanda efectiva estamos diciendo para que la población, para que tengamos menos pobreza, la gente tiene que estar estimulada desde el punto de vista del consumo. Si usted baja los niveles de impuestos a la gente, finalmente la gente va a poder consumir más. Eso le va a servir también para que las empresas, el otro componente de demanda agregada, para que las empresas también vean necesidad de vender más. La realidad de un país puede hacer que el subsidio cambie, puede hacer que el subsidio se desvíe, puede hacer que el subsidio genere desviaciones, filtraciones por parte de quienes se benefician, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el subsidio a los combustibles, no hay discusión en eso. El subsidio es una medida difícil, es una medida no buena para la economía del país, desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista fiscal del Estado. Entonces el Estado está perdiendo. Es cierto que tenemos que discutir el tema del subsidio porque es un subsidio ineficiente, pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hace el gobierno? Cuando las condiciones de pobreza en el Ecuador es un país pobre. En el último informe de las Naciones Unidas para el Ecuador se dice que cerca del 70% de la población no tiene ingresos, no llega a cubrir, no tiene los ingresos suficientes para cubrir la canasta básica, la canasta vital. El gobierno está cumpliendo hacia afuera, el gobierno está cumpliendo por el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional, pero no está cumpliendo, y la idea es que ahora su autoridad, su equipo de gobierno, vea hacia adentro, vea las condiciones de las personas, vea las condiciones de los territorios y atienda esas necesidades. Es que la compensación o la focalización es un tema bastante complejo. Entonces, usted se imagina cómo vamos a focalizar. Finalmente habrán nuevamente filtraciones y se va nuevamente a filtrar ese recurso que uno quiere darle a las personas que realmente necesitan, se va a filtrar a otros grupos. Eso siempre va a pasar. Quiero aprovechar su experticia para preguntar algo bastante esencial. Se está satanizando mucho el tema de los subsidios hoy en día. Y bueno, desde la experticia suya, conocer qué tan bueno o malo es de que se tenga o no se tenga subsidios, porque en este momento la eliminación del subsidio al combustible diésel, aumentándole a $1 su valor, ha sido uno de los detonantes para que nuevamente se vuelvan a levantar algunos gremios sociales, sectores de diferentes índoles, que ven como esto una medida regresiva a lo que podría ser una aparente reactivación económica. Buenas tardes, mi estimado amigo. Le doy el tiempo necesario para que usted mismo lo pueda explicar. Buenas tardes. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a lo del Momento Loja por la oportunidad como académicos de llegar a la ciudadanía, llegar a los medios y también pronunciarnos, como digo, desde la parte académica, como docentes universitarios que somos. Siempre un subsidio es un tema de alivio, sobre todo para las personas, para una economía que muchas las veces necesita el crecimiento, necesita el apoyo por parte del Estado. Entonces, un subsidio siempre es interesante saber que va a aliviar la forma en que las personas llegan a consumir ciertos productos, a demandar ciertos bienes y servicios desde el ámbito público, que obviamente sin ese subsidio no lo podrían hacer. Entonces siempre es bueno mantener un subsidio. Obviamente la realidad de un país puede hacer que el subsidio cambie, puede hacer que el subsidio se desvíe, puede hacer que el subsidio genere desviaciones, filtraciones por parte de quienes se benefician, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el subsidio a los combustibles, no hay discusión en eso. El subsidio es una medida difícil, es una medida no buena para la economía del país, desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista fiscal del Estado. Entonces el Estado está perdiendo. Yo siempre pongo como ejemplo el hecho de que cuando hay lluvias usted riegue su jardín. Cuando hay lluvias usted riega su jardín, si aparte de eso limpia la vereda, limpia el vehículo, aparte de eso le ayuda al vecino también a limpiar, obviamente está haciendo un mal uso de un recurso, ¿sí? Está utilizando por sobre más un recurso que lo está desviando a otros lados. Pero ¿qué sucede cuando en ese patio, en su jardín, usted deja de regarlo cuando hay época de estiaje? Cuando las condiciones de clima están siendo no son favorables para las plantas, para su jardín, y entonces usted deja de darle ese servicio, deja de dar ese recurso. Entonces eso es lo que está pasando en el país. Es cierto que tenemos que discutir el tema del subsidio, porque es un subsidio ineficiente, pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hace el gobierno? Cuando las condiciones de pobreza en el Ecuador es un país pobre. En el último informe de las Naciones Unidas para el Ecuador se dice que cerca del 70% de la población no tiene ingresos, no llega a cubrir, no tiene los ingresos suficientes para cubrir la canasta básica, la canasta vital, los productos que le van a servir para poder hacer frente a un nivel de vida básico.
Entonces, las condiciones son difíciles. Ha aumentado la pobreza multidimensional desde 35% en el año 2016, hace más o menos 10 años, hasta el 40% por datos del mismo INE que está puesto el día de hoy. Y si a eso le sumamos que el empleo de las personas, en el Ecuador las personas estamos más o menos con empleo adecuado un 35% empleo adecuado, mientras que el otro 65% no están con un empleo adecuado. Quiere decir que están ganando menos, están en el subempleo, están trabajando sin ingresos y no tienen esa calidad de ingresos, no tienen esa calidad de trabajo que les permita vivir de una mejor manera, una mejor calidad de vida para afrontar sus necesidades. Entonces, dadas las condiciones del Ecuador, dadas las condiciones, si a ello le sumamos inseguridad, si le sumamos migración, si le sumamos baja productividad, pues obviamente las condiciones no son favorables para quitar un subsidio ahora mismo, que lamentablemente va a hacer que se encarezca la canasta básica y la canasta vital de los ecuatorianos. Actualmente está en $813 la canasta vital, pero se prevé más o menos que después, a final de año, seguramente estará en 866, habrá subido unos $50 más. Imaginen $50 más para personas que viven con menos de $3 al mes y con menos de $1 al mes. No van a avanzar a cubrir todas las necesidades básicas que les permitan un nivel de vida digno a esas personas. Entonces, el gobierno está cumpliendo hacia afuera, el gobierno está cumpliendo por el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional, pero no está cumpliendo, y la idea es que ahora su autoridad, su equipo de gobierno, vea hacia adentro, vea las condiciones de las personas, vea las condiciones de los territorios y atiende esas necesidades. Se calcula más o menos que 850,000 a 1,000 millones de dólares va a recaudar el gobierno con la liberalización con el incremento del precio de los combustibles, y ahora el gobierno, lo ideal es que nos diga y le diga a la gente cómo va a llegar ese dinero hacia las personas que más necesitan. Estamos hablando de un tema bastante complicado, porque mire, usted que es experto, tiene esa forma de decirlo. Quizás los que no están de acuerdo con que se opine de esa manera, no sé, lo podrían catalogar a usted hasta cercano o aliado de algún tema político, pero el tema de fondo es eso. Estamos en un país donde nos vienen incrementando 3 puntos del IVA para seguridad y seguridad nones. Eso es una realidad. Ahora viene con el tema de la eliminación del subsidio y es a $1. Es decir, pasamos de 1.80 a 2.80. Correcto. Había una entrevista que se dio el fin de semana en Políticamente Correcto donde Salvador Quispe increpaba con la asambleísta o asesora presidencial, creo que es señorita Jacome, y le decía, bueno, ahora que quieren internacionalizar todo, bueno, internacionalicemos el precio de la papa, el precio de la leche, porque todo es caro, claro. Todo es caro, y solo nosotros vendemos nuestros productos a un precio obviamente que ni de cerca se intenta asimilar a los precios internacionales. Esa es un poco la realidad, pero desde la parte técnica, ¿cómo buscar esa especie de compensación? Porque lo lógico suena, bueno, nos quitan el subsidio, nos ponen a precios internacionales, ¿por qué también no nos internacionalizamos como en otro lado? Y solo en el subsidio, pero en el sueldo no. Solo en algunas áreas en la seguridad no. Solo nos gusta internacionalizar cuando toca sacar del bolsillo al Estado, pero del Estado para acá la cosa es completamente diferente. Correcto. Bueno, salvando el tema de la posición política, que creo que todos la tenemos, unos a favor, otros en contra, hay que entender que esto es parte de los acuerdos que tiene el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? En las revisiones de abril y julio, pues el Fondo Monetario prácticamente pone como ejemplo el buen manejo, la sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos del Estado. Obviamente usted se imaginará y todo el público se imaginará, pues estamos plenamente bien evaluados ante los tecnócratas, ¿no es cierto?, de las entidades multilaterales de crédito en el Ecuador, que es bueno, no digo que no sea malo, que es bueno, hay que honrar las deudas, hay que honrar lo que asume el Estado como tal, pero obviamente hay que ver hacia adentro también. Entonces, ¿cómo es una manera de compensación? Las compensaciones no siempre van a llegar a la gente más afectada. La compensación directa de lo que se ha hablado va hacia los transportistas, que durante 8 meses, si no mal recuerdo, me parece que le escuché al ministro, durante 8 meses van a tratar de compensar a los transportistas, sobre todo a transportistas urbanos, ¿sí?, en donde está la masa, digamos, de la población, para que no se vea afectado el incremento de ingresos. Pero obviamente todos sabemos que hay pequeños productores, hay pescadores,
¿sí? Si usted va a la costa ecuatoriana y usted puede ver en las costas de Manabí, en las costas de Esmeraldas, pescadores que a diario viven de su producción, de entrar al mar, de muchas veces volver al siguiente día, utilizan el combustible subsidiado y regresan y venden su producción local en sus parroquias que están allá aledañas al mar. Eso se va a ver perjudicado porque no todas las compensaciones llegan a la población. ¿Sí? Entonces las compensaciones como tal servirán temporalmente y para una población puntual que utiliza el combustible. ¿Qué es lo que mejor se puede hacer? Mire, hay algunas formas, y por eso digo, esto es cuestión de decisión política y es cuestión de que el gobierno vea hacia adentro la realidad de pobreza que existe, no solo a nivel, digamos, teniendo en cuenta los territorios, teniendo en cuenta la realidad de los territorios. Primero, el gasto tributario. ¿Qué quiere decir gasto tributario? Beneficios que se tiene a través de exenciones, créditos, exoneraciones, subvenciones que se hacen en el tema tributario. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos está en la proforma ya aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de este año, está más o menos que el gasto tributario será el 5.5% del PIB. ¿Sí? Eso quiere decir que cerca de 6.000 millones de dólares se va en esos beneficios. ¿Quién es el beneficiario de aquello? Las grandes empresas, personas con mucho dinero que finalmente pueden hacer esos trámites para beneficiarse de aquello que está contemplado en nuestro sistema tributario. No llega todo a la gente, no llega a los pequeños productores, no llega al pequeño comerciante, no llegan esos beneficios. Llega sobre todo, la ONU en uno de sus últimos informes dice que casi el 95% de esos beneficios se quedan en el 30% más rico de la población. Entonces hay que saber reorientar. Ahí se nos está yendo, al menos en recaudación total, se nos está yendo $1 de cada $4. Si el gobierno tiene el interés de beneficiar a más personas, podría reducir ese gasto tributario, haciendo que esos ingresos, eso que no se recauda por esos beneficios, finalmente se pueda recaudar. Entonces eso es importante. La otra medida que coincido mucho con algunos otros analistas es que la compensación o la focalización es un tema bastante complejo. Entonces usted se imagina cómo vamos a focalizar, finalmente habrán nuevamente filtraciones y se va nuevamente a filtrar ese recurso que uno quiere darle a las personas que realmente necesitan, se va a filtrar a otros grupos. Eso siempre va a pasar. Lo mismo las compensaciones, van a ser temporales y va a ser a una parte de la población. ¿Cuál es una forma? Y esto, los que estudiamos sobre todo el tema de demanda efectiva, ¿cuál es una forma para que la mayor parte de la población se vea beneficiada? Es que se contemple una reducción a los tributos que directamente afectan a la población. A ese sí le va a llegar a la gente que necesita comprar productos grabados con IVA. ¿Como por ejemplo? Hagamos de cuenta útiles escolares, por ejemplo, para temas de la gente que necesita para sus hijos, de pronto que vayan a sus escuelas, vayan al gasto que hacen, digamos, en estas temáticas, conectividad, de pronto para la gente, para que pueda estudiar. Entonces, si usted reduce esos ingresos, está haciendo un impacto directo a la población que menos tiene, ¿sí? Está haciendo que la gente que necesita pagar por esos costos, finalmente se vea impulsada, porque cuando hablamos de demanda efectiva estamos diciendo para que la población, para que tengamos menos pobreza, la gente tiene que estar estimulada desde el punto de vista del consumo. Si usted baja los niveles de impuestos a la gente, finalmente la gente va a poder consumir más. Eso le va a servir también para que las empresas, el otro componente de demanda agregada, para que las empresas también vean necesidad de vender más. Generen inventarios, generen circulante. Ya viene diciembre, por ejemplo, se puede contratar más personas. Entonces hay más posibilidades de que la demanda efectiva se comience a mover. Familias a través del consumo, empresas a través de la inversión. Y lo que es importante, si se va a recaudar cerca de 850 millones a 1.000 millones de dólares, lo ideal sería que el gobierno nacional, con todo su equipo y poniéndole seriedad al tema de la pobreza que actualmente está en el Ecuador, nos diga qué va a hacer con ese dinero. Y ese dinero debería ir a salud. Le escuché a uno de los ministros que dijo en octubre ya vamos a abastecer a las clínicas, a los hospitales de medicamentos. Debería ser salud, debería ser educación y reconstrucción de los bienes y servicios públicos que están plenamente desgastados en el Ecuador. De esa manera, cumpliendo lo que hace el gasto de gobierno, también podríamos de a poco ir haciendo frente a esta realidad difícil que tiene el Ecuador ahora mismo. Termino y solo para poderlo simplificar, entonces, en la forma en la que el gobierno está haciendo
la toma de decisiones de eliminar subsidios, incrementar el IVA, lo que está haciendo es mal y haciendo más pobreza todavía la que ya tenemos en el Ecuador, en resumen. Esto va a impactar si es que no hay las compensaciones, si es que no hay, esto va a impactar y va a generar obviamente un impacto, como digo, la canasta básica seguramente va a llegar a 866, cerca de $900, la canasta básica en el Ecuador, con 1.6 perceptores de 1.6 perceptores de ingresos a nivel familiar. Entonces, es una medida que no viene ahora mismo bien y que va a afectar lamentablemente a las familias de menos recursos en el Ecuador. Las formas de compensarlo están ahí: gasto tributario, política pública orientada a la salud, a la educación, reconstrucción de los servicios públicos que están mal gastados. Eso va a generar circulante, va a generar movimiento en la economía. Serían de las opciones que tiene el gobierno para hacer. El gobierno está quedando bien a nivel de Fondo Monetario Internacional. Como digo, hay que reconocer también que tenemos que cumplir con las obligaciones que asumimos, pero también hay que entender el tema de los niveles de pobreza en el Ecuador. No da más el Ecuador. Hemos aumentado en 10 años 5 puntos de pobreza en el Ecuador. Y esos 5 puntos, cerca de 500,000, 600,000 personas. Imaginen ustedes que en 10 años, en vez de mejorar sus condiciones, se han visto afectadas. Sí, muy bien. Quiero ir con la parte final sobre la propuesta que ustedes tienen. Usted es docente en cambio de una ente adscrito a la UTPL y tienen una oferta. Justamente estamos en el periodo oportuno para que usted mismo les pueda mencionar de qué trata, qué consiste y cómo estamos con el tema de los tiempos, para ver si todavía estamos en el intervalo de poder formar parte de esta iniciativa. Claro que sí. El equipo de trabajo de docentes de la carrera de Administración Pública hizo una excelente, presentó un proyecto, fue aprobado y hoy la UTPL está ofreciendo la carrera GovTech y Administración Pública. ¿Qué quiere decir todo esto? Mire, tradicionalmente las universidades hemos enseñado y hemos venido enseñando Administración Pública desde el punto de vista sobre todo teórico, estos temas de los ingresos, del gobierno abierto, de la planificación, de lo que es las finanzas públicas, pero hemos dado un vuelco a esa visión, teniendo en cuenta sobre todo que la administración pública siempre va a ser importante para un país. O sea, la tecnificación, el capital humano, el servidor público tiene que estar a la altura de los grandes cambios. Y a ello le hemos sumado el otro gran componente, que es la tecnología. Hoy por hoy, la administración pública, sobre todo de las ciudades de los países más desarrollados, prácticamente tienen todo lo que son los servicios públicos a nivel digital, en línea. ¿Sí? Si usted revisa, yo he podido revisar en mis clases, siempre estamos revisando con mis estudiantes, por ejemplo, la planificación territorial de las ciudades más importantes del mundo. Y usted va a encontrar en las páginas de los ayuntamientos, de los municipios, que prácticamente todos los servicios están en línea. ¿Sí? Pero para eso se requiere que el capital humano, que el servidor público, que el funcionario se capacite en estos temas, entienda estos temas de gobierno abierto, de planificación, de ciencia de datos. Usted sabe que ciencia de datos también es aplicable. Yo siempre digo, imaginen si los gobiernos autónomos descentralizados utilizáramos toda la cantidad de datos que se generan a diario con las demandas de bienes y servicios, con las demandas de permisos de construcción, de permisos de funcionamiento, lográramos mapear todo eso, poner en bases de datos, en plataforma, para que eso nos ayude a tomar mejores decisiones. Entonces, la carrera GovTech y Administración Pública está diseñada desde la necesidad que tenemos de una administración pública plenamente eficiente, sumándole las diferentes herramientas tecnológicas que actualmente existen y que deben estar al servicio de la sociedad. Entonces, esa es la orientación que tiene actualmente GovTech y Administración Pública. Está diseñada para que conforme se avance en la carrera, los estudiantes también obtengan microcredenciales, credenciales, puedan cumplir con ciertos diplomados, puedan obtener certificaciones conforme avancen en las diferentes materias. Eso también luego podrá compensarse con las carreras, los programas de maestría que también tiene la universidad. Es decir, la idea es que conforme se avance en la carrera, el estudiante obtenga todos estos beneficios adicionales, ¿sí? Ya no solo espere el título al final de los 4 años, sino que tenga todos estos beneficios durante su carrera. Estamos todavía en periodo de matrículas, todavía existen descuentos, así es que invitamos a la población, a los estudiantes, a los profesionales que de pronto quieran innovar en una carrera completamente nueva, con simuladores, con plataformas, con dashboards que van a servir para entender el tema público.
invitamos para que puedan asistir, nos busquen en la oferta académica de la UTPL. Estamos ya con un número importante de estudiantes y se nos va esto, el periodo normal de matrículas estamos en este mes, pero también los estudiantes en última instancia tendrán algunos días en octubre también para poderse matricular. Así es que la invitación es para no desaprovechar estas oportunidades que como universidad queremos también brindar a la población. Muy bien, Daniel, agradecerte por venir a lo del Momento Loja, gracias por tu intervención, espero verte en una próxima ocasión y te dejo con tu mensaje final. Bueno, en la primera parte pues estamos en tiempos difíciles. Yo como el que más y como académico espero que el gobierno le pueda decir al Ecuador que viene de acá en adelante. Estamos a pocos meses del 2025 y esperamos que se tomen las decisiones correctas en función de la difícil situación que están atravesando los pobres en el Ecuador sobre todo. Y de lo otro invitar a los profesionales, a quienes vean una segunda opción de carrera de titulación, a jóvenes que han terminado ya sus carreras, para que vean a GovTech y Administración Pública como la mejor opción si es que tienen la convicción del servicio público, ¿sí? Muchas gracias a lo del Momento Loja, gracias John, gracias a todos.